Creencia inquebrantable. Cuenta conmigo como mínimo para siempre. Sandro Rodríguez. Como en el día de la prueba en el desierto. Hebreos 3:8. El desierto es un lugar caliente, árido y solitario. Quien camina por el desierto tiene sed y no encuentra agua, tiene hambre y no encuentra comida, tiene calor y no encuentra sombra. En el desierto aparecen espejismos que hacen que uno crea que va a saciar la sed y el hambre, pero estos espejismos no son más que meras ilusiones. Atravesar un desierto es peligroso. Habrá vientos fuertes que te intentan derribar. Habrá muchos riesgos a pesar de que está completamente deshabitado. Por la noche, cuando la temperatura cae por debajo de cero, el sufrimiento parece interminable. No hay descanso, ni paz, pues los peligros se multiplican con la repentina aparición de seres que se esconden durante el día. Tal vez ya hayas encontrado a tu desierto, y creo que todos nos encontramos varios desiertos a lo largo de nuestras vidas. Este encuentro es recurrente e inesperado, nos deja vulnerables y nos hace cuestionar por qué estamos en esa situación. Las dificultades parecen no tener fin, percibimos que no somos autosuficientes y necesitamos a Dios y a nuestros hermanos. Es en el desierto que sentimos el dolor a flor de piel y donde probamos nuestra fe. Probablemente también es en el momento en que lo atravesamos que pasamos a tener más compasión y sentimos cómo es doloroso enfrentar ciertos obstáculos. Pasar por el desierto es agotador, difícil, una batalla que se lleva a cabo dentro de nosotros mismos. Esta batalla exige que tengamos confianza, que desenmascaremos los espejismos para que podamos contemplar los milagros y el instante de la victoria. Muchas veces es en el desierto que el corazón se seca y muere. El libro sagrado dice que 600.000 hombres salieron de Egipto, pero solo 2 llegaron a la tierra prometida. En el desierto, donde el 99% de estos hombres fracasó, Jesús venció. Pero cuando se nos prueba, cuando la fe escapa de nuestras manos y es difícil caminar, no podemos ver ninguna señal de bendición. Era así que me sentía aquella noche. Sabía que había soñado con algo nuevo y profundo, y como Moisés, quería llevar mi rebaño al otro lado del desierto. No estaba contento con la vida que llevaba y sabía que podía hacer algo más, deseaba algo mejor. Sabía que no tendría éxito sin pagar un precio, pero estar dispuesto a atravesar el desierto era ponerme en riesgo, porque yo no sabía qué había del otro lado. Solo sabría cuándo llegara y si vacilara o el coraje me abandonara, no cumpliría mi misión. La responsabilidad había golpeado a mi puerta. No podía simplemente dejar el rebaño y abandonar todo. Dios había puesto un deseo en mi corazón para mostrarme que había algo más en la vida, pero yo no podía verlo. No aquella noche. En 2008 inicié la travesía que me reclamaba mi desierto. Completamente vulnerable, no sabía cómo conducir mi rebaño. Había reunido a mis 40 líderes de ventas de Ginodé y les había dicho que comenzaríamos un nuevo modelo de ventas que cambiaría la historia de la empresa. Haríamos que Ginodé estuviera donde merecía estar. Estaba todo listo. Habíamos creado un mecanismo que, bajo mi punto de vista, posibilitaría que nuestros sueños se realizaran. Fue entonces que, el primer mes, tuvimos una caída del 90% de la facturación. Era el año de la crisis internacional y nuestra empresa era sólida, con 20 años de existencia, era próspera, por lo menos hasta ese día. De a poco perdimos todo lo que habíamos conquistado a lo largo de los años. Mi madre vendió su casa, vendimos el terreno, el edificio, todo lo que teníamos. La gente que ganaba 3.000 reales de comisión por ventas ya no ganaba casi nada. En aquel momento, lejos del oasis que ya habíamos habitado, nuestra fuente comenzó a secarse y sentimos que el suelo no era más fértil. Se hacía difícil seguir caminando. Yo sentía que había destruido todo lo que mis padres habían conquistado con sangre y sudor. Oí decir que había quebrado el negocio de la familia. En mi corazón sentía que había enterrado todo lo que teníamos. Cuando puse los pies en aquel desierto, dispuesto a atravesarlo, entendí que había llegado el momento de mi gran prueba. Durante el día transpiraba y sufría, caminaba por ahí, completamente perdido. Durante las noches oscuras me sentía desprotegido y discutía con Dios. ¿Por qué? Bueno, no sabía si quería probarme, pero me preguntaba por qué me había puesto deseos en el corazón, por qué me había hecho creer que la vida era más si yo no podía atravesar este desierto. No sabía cuánto tiempo tendría que caminar, cuántos peligros tendría que enfrentar y quién estaría a mi lado durante el viaje. Antes de eso pensaba que ya estaba listo para volar sin turbulencias y navegar sin tormentas. La vida ya me había probado de diferentes maneras. ¿Sería el miedo de no poder atravesar ese desierto? En la duda, mis lágrimas
abonaban el suelo de mi corazón y le imploraban a Dios que me diera fuerzas. La empresa estaba cada vez peor. Fui al banco, le pedí dinero a mi gerente y me lo negó. Nada funcionaba y con cada puerta que se me cerraba, cuestionaba más a Dios. ¿Cómo me podía pasar esto? Pero yo, en el fondo, seguía creyendo, incluso sin poder ver ninguna posibilidad de superar aquel escenario. Conversaba con los gerentes y les decía cuánto los necesitaba. Vamos a construir una gran empresa. Era lo que repetía sin cesar. Sin embargo, el desafío propuesto era aún mayor. Cuando pedí que se redujera el salario de los gerentes a la mitad para que pudiéramos atravesar este periodo de escasez, de los 7 gerentes, 6 me dijeron sí. Y yo estuve 18 meses sin cobrar un solo centavo. Pasé noches sin dormir. Cuando llegamos a 2011, reunidos en el apartamento de mi madre, contabilizábamos una deuda 6 veces mayor que la facturación y recibimos el siguiente diagnóstico del director de la empresa. La empresa consigue llegar a marzo de 2012. Después iremos a la quiebra. No hay nada que podamos hacer. Cada día que pasaba sentía que las cosas empeoraban. El hambre y la sed parecían ganar nuevas proporciones. Dentro de mí algo decía que habría una salida, pero aún no podía verla. ¿Cómo confiar en algo que no podía ver ni tocar? Al mismo tiempo, no podía darme cuenta de que algo increíble estaba ocurriendo. Negociaba con el banco y con los proveedores, y el día de pagarle el sueldo a los 40 empleados, milagrosamente el dinero aparecía en la cuenta. Exactamente la cantidad necesaria, ni un centavo más, ni un centavo menos. Pero no habíamos atravesado todo aquello para morir tirados en la arena, sin fe ni esperanza. Estábamos seguros de que podíamos cambiar las cosas y ver que el sol puede nacer de otra manera. La empresa con que soñamos tenía que volverse realidad. Tal vez tú ya hayas enfrentado un gran dolor y también hayas vivido el milagro de superarlo. Si no te sucedió, te cuento algo. Antes de bendecirte, Dios siempre te pondrá a prueba y es en este momento en el que pensamos rendirnos. Durante este periodo turbulento, cuando llegaba el fin de semana, lloraba. Los más cercanos dudaban y yo le decía a Dios, Señor, no tengo más fuerzas. Pero sabía que tener fe no significaba no tener miedo. La fe es tener una actitud clara, incluso con miedo. Cuando pasé por el peor fin de año de mi vida, viendo cómo todo lo que había sido construido por mi familia se escapaba de mis manos, tuve una idea. Llamé a todos los líderes y les conté una idea. Jennison, un chico que había sido camarero y formaba parte del equipo, me dijo, Sandro, no veo lo que ves, pero puedes pedirme lo que quieras que lo haré. Voy a confiar en lo que tú has visto. Aquel día llegué a casa, miré hacia atrás y vi todo el camino que había recorrido. Lo vi y aunque hubiera tropezado, entendí cómo era bueno poder sentir nostalgia por haber tomado la decisión de seguirlo. Vi que era necesario haber recorrido ese camino. Mirando hacia arriba, agradeciendo por aún tener fe, a pesar de no ver dónde podía llegar, recordé cada paso de mi viaje y escribí una meta en un papel. Aquella meta no parecía ser un espejismo. Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Soy el primer hijo de Francisco y Adelaida, y mi historia empezó mucho antes de nacer, cuando mi padre vino del campo donde cosechaba café y mi madre del cerrado bahiano donde el sol agrieta la tierra. Ella ya sabía que era la sequía antes de que yo atravesara mi desierto y huyó con un grupo de emigrantes para intentar una nueva vida en Sao Paulo. Mi madre, Adelaida, tenía solo 18 años cuando le dijo a su jefe en José Paulino, donde trabajaba, que quería que le pagaran por cada prenda que producía. Una costurera de las mejores que no quería vivir de un sueldo. Tenía sueños ambiciosos que la hicieron triplicar su salario antes incluso de conocer a mi padre. Mi padre, Francisco, también quería crecer, pero la forma que eligió era diferente. Su primer trabajo como ayudante de albañil le permitió ver cómo se erguía un edificio de 4 pisos, y que para que se irguiera necesitaba cargar mucho cemento en la espalda y construirlo ladrillo a ladrillo. Después fue entregador de muebles. Mi madre, que nunca dejó que la vida le escogiera nada, dice que eligió a mi padre para ser su compañero cuando lo vio por primera vez. Determinada le dijo que si él quería ser alguien en la vida, necesitaría tener una profesión. Solo voy a ser tu novia si me prometes que vas a tener una profesión,
porque no quiero ser la novia de un entregador de muebles. Fue en ese momento que resolvió ser tornero mecánico. De la unión de una costurera y un tornero mecánico nace Sandro. Sandro soy yo, el primer hijo de una familia de 4 hermanos que vivía en los fondos de la casa de su abuela. Recuerdo a mi padre saliendo muy temprano para trabajar cuando era pequeño, me daba un beso mientras todavía estaba durmiendo. Ni bien me levantaba, escuchaba el ruido de la máquina de coser de mi madre que no paraba desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Cuando volvía mi padre, generalmente ya estábamos durmiendo. Al contrario de lo que parecía, esta rutina no nos alejaba. Todo el tiempo que mi padre tenía libre lo dedicaba a sus 4 hijos. Después de mí nacieron mis hermanos Alexandro, Cristiani y Leandro. Los fines de semana era una gran alegría cuando mi padre volvía de la feria que quedaba cerca de casa con los pasteles fritos que nos habían comprado. Lo rodeábamos ansioso para comer todos juntos sentados en la puerta de la casa. Era en ese momento que él cogía un cuenco lleno de naranjas y las pelaba para que todos comiéramos. Aquellas tardes aprendimos a saborear la felicidad y la complicidad. Yo era el hermano mayor y tenía un vínculo muy especial con mis hermanos. Era una conexión fuerte que no sabemos cómo nació, pero que se convirtió en un eslabón inquebrantable. Cuando éramos chicos nos decíamos, todo puede salir mal, pero estaremos siempre juntos. Por supuesto, ni imaginábamos que allí nacía un pacto, bautizado dentro de casa, en una calle de tierra sin abastecimiento de agua potable. Allí, después del desayuno, no había concesiones. Como hijo mayor, era yo el que siempre iba con mi madre a buscar agua a la plaza con un balde. En el camino de vuelta, mi madre me decía, nacer pobre no es una elección, morir pobre lo es. Adelaida había estudiado solo hasta el 4º grado de la primaria, pero la vida le enseñó todo y todos los días nos daba una lección. La vida te dará un montón de posibilidades. La gran diferencia estará en qué vas a hacer con ellas. Mientras tanto, mi padre nos enseñaba a amar a la gente. Con un corazón que no le cabía en el pecho y siempre entusiasmado, decía que el gran motivo de su vida eran sus hijos. Recuerdo que cuando éramos pequeños y él metía la manta debajo del colchón para que no se saliera a la noche y sintiéramos frío, porque la humedad de la noche hacía que las madrugadas fueran más frías. Por suerte, yo y Alessandro no teníamos tiempo ni espacio para pasar frío. Como solo teníamos una cama de una plaza para los dos, yo dormía hacia un lado y él hacia el otro. El calor humano nos salvaba en los días de invierno. Por estas y otras, nuestra conexión siempre fue muy fuerte. Además de la cama, compartíamos todo. No conocíamos otra vida que no fuera la de compartir, y era como si ese verbo hubiera sido hecho para nosotros. Era parte de nuestro día a día, compartir. Mi madre venía de una familia bahiana con muchos primos. Ella fue una de las primeras a venir a vivir a Sao Paulo. Como ella era muy acogedora, cuando venía un primo de Bahía, generalmente se quedaba en el monoambiente que vivíamos. No importaba cuántos fueran, siempre los hospedábamos en casa. Fue viendo esta alma caritativa que crecimos. Veíamos el cuidado que tenía con todo el mundo, incluso cuando parecía apenas estar concentrada en el trabajo. Era en todos nosotros que ella pensaba cuando se levantaba temprano y encendía la máquina de coser. Cuando sobraba tiempo, algo raro de ver, nos cosía la ropa que pasaba por los 4 hijos casi intacta. Por eso, además de defendernos con uñas y dientes, aprendimos a compartir todo, miedos y conquistas. Crecer en una familia numerosa posibilita que el cariño se multiplique. Este blindaje natural se transformó en nuestro núcleo y en un valor fuerte que nos acompaña desde siempre. La personalidad de cada uno se fue formando con el paso del tiempo. Al mismo tiempo, seguíamos escuchando las palabras de mi madre. Si no funcionó es porque aún no ha llegado el momento, pero va a funcionar. Para mí era una mujer incansable y la admiraba por eso. Cuando la veía llevar su trabajo terminado al taller de confección, estaba muy claro para mí que lo hacía por nosotros. Éramos lo más importante de su vida y lo dejaba muy claro. Lo hacía porque merecíamos lo mejor. Se le podía ver un brillo inusual y unas ganas de vencer que hasta entonces solo había visto en los cómics. Al mismo tiempo, mi padre me mostraba que el trabajo arduo, la honestidad, la dignidad, el amor y la unión en conjunto era lo que nos hacía crecer. Papá repetía constantemente, lo que tiene valor no es fácil, lo que tiene valor no es fácil. Y no necesita ser fácil, y no está escrito que va a ser fácil, basta que valga la pena. El resultado tiene que valer la pena.
Mientras mis padres eran mis héroes en la vida real, los personajes con poderes especiales de los cómics también me inspiraban. En aquella época vivía sumergido en los cómics. Mis 6 héroes eran el Capitán América, el Hombre de Hierro, Thor, Wolverine, Hulk y el Hombre Araña. Cuando acompañaba a mi madre a entregar su trabajo al taller de costura en el barrio de Brás, en Sao Paulo, ella siempre me compraba un cómic. Empecé con Turma da Mônica, un clásico cómic brasileño, pero mi gran pasión surgió cuando empecé a leer los cómics de Marvel. Tenía colecciones, llegué a tener casi 5.000 revistas. Mi conexión con Dios empezó a través de los héroes de la Biblia. Yo leía los libros ilustrados de héroes de la Biblia y pasé a entender mejor quiénes eran los verdaderos héroes, Dios y Jesucristo. Leía la historia de David y Goliat y pensaba, David es sensacional. Estos héroes me inspiraban a creer que todo era posible. Fuera de los cómics, mis padres seguían siendo mis héroes de carne y hueso. Eran ellos quienes se enfrentaban a las dificultades del día a día. Cuando empecé a leer sobre Jesús, pensé que era un tipo mágico e increíble, y eso me hizo conectarme a él. Era con las palabras de Jesús que entendía algunos valores y conseguía discernir muy rápido qué estaba bien y qué mal. Cuando nos tocó vivir en un lugar un poco más peligroso, vi a varios amigos decantarse por el camino de las drogas, y fue la Biblia la que me ayudó a tomar el camino correcto. Así fue como aprendí que siempre hay otra opción, aprendí que siempre en la vida hay otra opción. Esto se aplica a cualquier cosa de la vida, siempre hay otra opción. La fe empezó a manifestarse en mi vida y pasé a entender que las cosas no son tan simples como parecen. Hoy sé que la vida no puede ser solo un hiato de 70 u 80 años, sé que no lo es. Creo que el ser humano es mucho más especial que eso. En aquel momento yo ya lo entendía. Recuerdo que mi madre me decía siempre que estábamos juntos, la vida te va a dar tantas posibilidades. Dios, en su infinita bondad, te va a ofrecer muchas posibilidades. Basta elegir bien, basta que elijas bien. Y esa capacidad de elegir es lo que la movía. En algunos momentos decidió invertir en su negocio e invirtió todo el dinero que tenía en máquinas de coser y en poner gente a trabajar junto a ella. Compró varios tipos de máquinas necesarias para hacer su trabajo. Había unas 5 máquinas en el fondo de la casa. Se pasaba el día entero trabajando en aquel lugar. Como había aprendido el oficio a los 10 años de edad, sabía que podía criar a sus hijos cosiendo. Fiel a lo que pensaba, sabía que soñar alto era también una lección. De esa manera empezó a vender productos y me llevaba a vender con ella. Cuando llegábamos a casa, preparaba su clásico pollo con fideos. Me acuerdo cómo corríamos a la mesa para esperar la comida. Como mamá era justa, dividía la comida exactamente igual entre todos, aunque unos comieran más que otros. Cuando había albóndigas era 1 o 2 para cada uno. Yo dejaba la mía para el final porque sabía que era la parte más deliciosa de la comida. Alessandro, mi hermano menor, que comía muy poco, devoraba las albóndigas primero y no comía el resto del plato. Un día comió su albóndiga y metió el tenedor en la mía. Cuando se la puso en la boca, sentí el gusto de la desesperación. Era justo mi parte favorita de la comida. Me eché a llorar. «Mamá», me sacó la albóndiga. Mi madre nos miró con una expresión seria. «Alessandro», dijo con las venas hinchadas y mirándolo a los ojos. «Abre la boca». Alessandro abrió la boca y yo nunca más me olvidé de aquella escena. Le metió la mano en la boca y dijo, «Jamás vas a comer o tomar algo que no sea tuyo. Esto es de tu hermano». Tal vez ella no supiera exactamente qué era educación, pero esta actitud quedaría marcada para siempre en nuestra memoria. Si ninguno de nosotros ha sido capaz de tomar nada que sea de otro, respetando que cada uno tiene lo suyo, fue porque lo aprendimos durante estos almuerzos o en otras situaciones del día a día de nuestras vidas. A pesar de ser rígida con sus hijos, con quienes tenía una preocupación excesiva de educarlos con integridad, mi madre tenía una generosidad única, jamás negaría ayuda a quien la necesitara. En casa, aunque las albóndigas fueran contadas, siempre había comida y cama para uno más. Fue así que Anita, su hermana menor, vino a vivir a casa. Era 10 años mayor que yo y mi madre la criaba como una hija. La tía Anita tuvo un papel muy importante en nuestra historia, porque ayudó mucho a criarnos. Mientras mi madre trabajaba sin descanso, era ella quien nos cuidaba. Los viernes Anita hacía la limpieza general en la casa y nos mandaba a jugar a la calle. Muchas veces volvíamos a casa como a las 6 de la tarde y no estaba terminada la limpieza. Entonces llamábamos a Pretino, nuestra mascota,
y nos acogíamos sobre su barriga para una siestita deliciosa hasta que abriera la puerta. Recuerdo un episodio muy curioso. Ella acababa de hacer la limpieza, me fui a bañar, agarré una latita de pintura al aceite negra y pensé, voy a pintar mi estuche de lápices, que en aquella época era de madera. Me quedé allí pintando el estuche hasta que Alessandro llegó y tomó un pincel. Comenzamos a pintar el estuche juntos. En un segundo entró Leandro, que era el menor de los tres. Metió la mano en la pintura y empezó a ponérsela en el pelo. Nos pareció gracioso y empezamos a pintarlo, pero pintamos junto con él todo el baño. Ese día, cuando Anita dejó el pastel de zanahoria descansando en el horno y fue a ver de qué los niños se reían en el baño, abrió la puerta, se sentó en el suelo y se echó a llorar. Fue aquel día que mi madre, cuando llegó del trabajo, nos reprendió como nunca antes lo había hecho. Después de esa, nunca más pintamos nada. Haced todo con amor. Primera de Corintios 16:14. Yo ya acompañaba el trabajo de mis padres desde el principio y las entregas que mi madre hacía empezaron a ser cada vez más frecuentes. Suelo decir que en esa época en que yo los ayudaba, Dios me puso una llave en el corazón. Durante este periodo, mis padres empezaron a hacer entrenamientos y era cada vez más común que yo los acompañara en las actividades de venta directa. El día en que terminé el secundario, a los 14 años, mi padre me abrazó y me dijo, felicitaciones, ahora vas a buscar empleo. Yo soy de la época en que, además de poder trabajar antes, los jóvenes buscaban trabajo y lo encontraban inmediatamente. Todos mis amigos salían a buscar trabajo y lo encontraban. En esta época fui a trabajar en una aseguradora llamada Porto Seguro, como cadete. Éramos 20 chicos y un tipo que nos dirigía. A este tipo, que no me acuerdo el nombre, lo llamábamos cariñosamente de Leoncio, porque parecía una morsa como el personaje del pájaro carpintero. Yo trabajaba en la expedición y dividíamos la ciudad de Sao Paulo en sectores. Mi sector se llamaba Paulista 1415. Era en la avenida Paulista de la calle Consola Sao, hasta el edificio de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Mi trabajo era pasar por las agencias y recoger las propuestas de seguro para después llevarlas de vuelta. Vivíamos en una casa y en la parte de adentro de la casa dormían las mujeres. En la parte de afuera, donde mi madre había construido una habitación grande, en los fondos dormíamos Alessandro, Leandro, el tío Emerson y yo. En aquella época mi abuela, doña Aparecida, también vivía en la misma casa, y era ella quien me despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana para ir al trabajo. Todavía puedo sentir el olor del desayuno que nos hacía todos los días. Cada mañana cuando terminaba de arreglarme y estaba listo para ir a trabajar, el desayuno, que era un simple café con leche y un pedazo de pan, ya estaba en la mesa. Creo que por eso hasta los días de hoy es el desayuno la comida que más me toca el corazón. Mi tío era un sujeto temperamental que tenía todo para ser jugador de fútbol profesional. Hermano más joven de mi padre, él era también uno de los acogidos por la familia. Enamorado del deporte, jugaba como nadie. Por eso todo el mundo apostaba en su carrera. Todo el mundo, incluso yo, porque realmente él era muy hábil. Una de las primeras cosas que aprendí en esa época fue que la habilidad y la pasión no eran suficientes para llegar a donde quería. Jugando en los juveniles de Corinthians, fue expulsado del equipo después de una pelea decisiva en la que no supo posicionarse como lo haría un jugador profesional. Cuando alguien habló mal de Palmeiras, su equipo de corazón se enojó y se peleó, incluso siendo jugador de Corinthians. Ese día tiró su carrera a la basura. Mientras mi tío no podía mantener una postura profesional en el trabajo, yo aprendía con el tiempo a hacer exactamente eso, trabajando como cadete en Porto Seguro. Era en la aseguradora que de camisa y corbata me sentía importante. Llegaba, marcaba tarjeta y partía a la calle a hacer mi servicio. Cada día, después de que Leoncio distribuía los pases de autobús, yo hacía la mayoría del recorrido a pie para ahorrarme el pase que luego vendía en la escuela. A la noche, para poder comprarme algo de comer. Cuando me tocaba llevar encomiendas al correo, no iba en taxi, iba en autobús para ahorrarme el dinero. Una vez, mientras jugaba los juegos electrónicos de la calle São Bento, en el centro de la ciudad, me puse la carpeta entre las piernas y me la robaron. Cuando vi, el ladrón corría con la carpeta llena de documentos de la empresa. Salí corriendo por la calle São Bento, gritando, ¡un ladrón! ¡Un ladrón! Aquel día tuve suerte. En sentido contrario venía un compañero de la empresa, que fuerte y decidido tomó su carpeta, se dio vuelta y cuando el ladrón pasó, le dio un golpe justo en el medio del pecho. El ladrón, claro, cayó al suelo por la fuerza del golpe y recuperamos la carpeta. Celebramos el acto heroico.
y nunca más descuidé mi carpeta. Todas estas situaciones de la adolescencia y la juventud, con las que aprendí grandes lecciones, me estaban preparando para el gran desafío que sería la edad adulta. Pero antes de tener cualquier perspectiva de vida con relación a Porto Seguro o a Gino D, mi gran sueño era ser piloto de avión. Quería volar. Trabajaba en Porto Seguro y los sábados iba a la escuela Glicerio a hacer un curso preparatorio para entrar a la Escuela Preparatoria de Cadetes del Aire, EPCAR, que pertenecía a la aeronáutica. Quería ser piloto y mi única oportunidad, ya que yo no podía pagar un curso de especialización, era ser piloto de la aeronáutica. Me encantaba estudiar y era muy aplicado en los estudios, así que estudié mucho. Hice el examen de la EPCAR al lado de un muchacho que era muy lento. Después de la prueba, vi que había hecho 58 puntos. Mi amigo, que era más lento, había hecho unos 40 puntos. No quería desanimarlo, pero le dije, Fabio, estás chao. Lo siento, vas a tener que estudiar un poco más. El año que viene intentas de nuevo. Pero lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Fabio aprobó y yo no. Ese día vi que el sistema no evaluaba por mérito. Fabio era hijo de una persona importante de la aeronáutica. Mi sueño de ser piloto se volvió humo y sentí que si la justicia era algo muy claro dentro de casa, fuera de ella las cosas no funcionaban así. Sin embargo, en casa la justicia reinaba como siempre. Además del episodio de la albóndiga, otro que me quedó marcado como si fuera un tatuaje y que fue responsable de que me volviera el hombre que hoy soy, me mostró perfectamente los valores que nuestra madre sostenía con más fuerza de la que se usaba para cargar sus bolsos con productos. En esa época yo tenía una cuenta corriente de salario en el banco. Por tener esta cuenta, que por sí sola ya era algo poco común para mí, me dieron una tarjeta de débito negra con un rayo amarillo que se parecía mucho a la ropa de los superhéroes que me gustaban. La llevaba a todos lados y entraba todo santo día a la agencia solo para consultar el saldo. Un día en que acababa de salir del trabajo y yo estaba camino a casa, pasé por el banco. En aquella época mi salario era equivalente a 1.600 reales. Pero cuando consulté el saldo, los números que aparecieron en la pantalla eran muy diferentes. El saldo era de 8.000 reales. ¡Soy rico!, pensé. Como yo era un buen empleado, me pareció que me habían dado una bonificación. Hice un buen trabajo y me dieron una recompensa. Con una sonrisa de oreja a oreja, no tuve dudas. Fui al cajero y saqué todo el dinero. Como era una época de mucha inflación, el volumen del dinero era muy grande y con ese montón de billetes me sentía millonario. Me lo puse en los bolsillos, en las medias y en todas partes. Luego tomé el autobús para ir a casa, pero el autobús pasaba por Santana y aquella era la época del New Wave. Quien sobrevivió a los años 80 sabe muy bien de lo que estoy hablando. La ropa era color verde limón, naranja, los niños usaban el pelo parado, oían rock nacional y usaban pantalones Ocean Pacific con elástico, zapatillas Raina y gorras llenas de estilo. En vez de ir directamente a casa, me detuve en una tienda de ropa. Vi una tabla Morey Boogie y la compré, sin tener ninguna intención de ir a la playa. Cerca de la caja vi una billetera que también compré. Mi razonamiento era muy lógico en aquella época. Tenía 15 años. Si el dinero estaba en mi cuenta, era mío. Fui a casa con las compras y la tabla debajo del brazo. Ni bien entré a casa, mamá levantó las cejas y me preguntó, ¿qué es eso? Le respondí sin parpadear, es una tabla Morey Boogie. Ella seguía con la misma expresión. Ok, veo que es una tabla Morey Boogie, pero ¿de quién es? Animado le respondí, mía. Claro que es mía. Respiró profundamente. ¿Así? ¿Cómo la compraste? Sin pensar dos veces le respondí que la había comprado con mi dinero. Se me acercó como un zorro, pasos lentos y cuidadosos. Hoy puedo percibir que estaba pensando en las palabras correctas. Pero ese día creía que estaba impresionada con la calidad del trabajo que había desempeñado para haber tenido un aumento. No estamos a fin de mes. Abrí una sonrisa y le expliqué. Mamá, ¿sabes qué ocurre? Abrí los bolsillos y le mostré los billetes. Sacaba los billetes de las medias, de los bolsillos, y mamá abría los ojos cada vez más, con una expresión de horror. Entré a la agencia para ver mi saldo y había este montón de dinero en mi cuenta. Entonces lo saqué. Esperó que contara toda la historia y me hizo sentar en una silla para explicarme. A diferencia del día en que nos puso de castigo por haber pintado todo el baño con pintura al óleo, esta vez fue cariñosa y comprensiva.
Ella entendía que yo no había hecho nada intencionalmente, pero sabía que necesitaba enseñarme que era correcto y que no. Hijo, este dinero no es tuyo. Intenté explicarle que si estaba en mi cuenta era mío, dándole una serie de motivos para que aquello pudiera haber ocurrido. Mientras yo hablaba, ella me sostenía la mano. Lo que pasa es que ha habido un error. Debe haber ocurrido algo y depositaron este dinero en tu cuenta por error. Yo insistía que no. Mamá, pero está en mi cuenta, ¿cómo que no es mío? Explícamelo. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Si está en mi cuenta... Hijo, se equivocaron. Sé que doña Adelaida siempre consiguió lo que quiso, pero nunca hizo nada que no fuera correcto. Por eso, aquel día, incluso con 4 hijos, una casa para cuidar con 2 cuñados, una abuela y comida contada, no se dejó impresionar con el dinero extra que había surgido repentinamente en la cuenta de su hijo. Para ella era obvio que necesitaba devolver ese dinero. Ve al banco mañana a devolver todo este dinero. Yo miraba la tabla, los pantalones y la billetera, pensaba en todo lo que podía comprar con ese dinero y me daban ganas de llorar. Aún así, hice lo que me pidió. Al día siguiente, con el corazón en pedazos, fui al banco y deposité el dinero de vuelta en mi cuenta. Pero, aún depositando de vuelta el dinero, nadie lo reivindicó. Todos los días, cuando entraba a la agencia para consultar mi saldo, veía aquella suma en mi cuenta. Después de un mes, llegué a casa y llamé a mi madre para conversar. Mi intención era que ella entendiera que el dinero era mío, aunque no estuviera seguro. Mamá, el dinero está todavía en la cuenta. Sin ni mirarme me respondió, pero no es tuyo. Yo sabía que esa discusión sería larga. Pero mamá, nadie quiere ese dinero, nadie va a notar si lo gasto. Era como si estuviera trabajándome el espíritu. Cada vez que entraba a la agencia y veía aquella suma, sentía un apretón en el pecho y ganas de sacarlo todo y gastarlo. Pero, después de 3 meses, el banco retiró el dinero de la cuenta. Ciertamente notaron que había habido un error y que aquella plata no era mía. Pagué los pantalones, la billetera y la tabla con el salario de los meses siguientes. Dios sabe que es bueno para ti. Eclesiastés 6:12. 3 años después del día en que empecé a trabajar como cadete, recibí una llamada. Las cosas parecían estar caminando hacia el éxito. Finalmente, había sido ascendido. Como a nuestro jefe le gustaba mucho mi trabajo, yo era puntual y hacía siempre más de lo que era necesario, me ascendieron a auxiliar de oficina. Ese fue mi primer cargo de liderazgo. La única gran diferencia era que yo no iba a salir a la calle para hacer entregas, iba a trabajar en la oficina y distribuir tareas en los buzones que había en la empresa. No tenía mucha idea de cómo sería mi futuro, pero sabía que ya estaba mejorando de vida. De repente recibí una llamada de mi padre. Necesito que renuncies, me dijo. Respiré profundamente y con coraje le dije, ¿qué historia es esa, papá? Trabajo en Porto Seguro, la empresa aseguradora más grande de Brasil. ¿Cómo voy a renunciar? Tienes que renunciar. Vamos a comenzar nuestro negocio propio. Yo acababa de ser ascendido, pagaba mis cuentas y estaba satisfecho donde estaba. ¿Cuánto me vas a pagar?, le pregunté. Nada, fue su respuesta. ¿Cómo nada? No voy a pagarte nada, repitió. Decidí decirle que no. Al final no iba a dejar mi cargo de liderazgo recién conquistado. No lo haré, papá. En aquel momento se hizo un silencio. Podía oír su respiración, pero no su voz. Cuando finalmente dijo algo, fue categórico. Sandro, no es un pedido, es una orden. Sonreí sin gracia mientras mi jefe me miraba disimuladamente. Ya que me lo pides con ese cariño, acepto. Ese mismo día escribí mi carta de renuncia y le avisé al personal que iba a trabajar en el negocio de mi padre. El negocio de mi padre era una empresa en el garaje de casa. A mediados de 1983, mi madre había comenzado a trabajar en Brasil Way, una empresa de cosméticos donde revendía productos. Mi padre había dejado de hacer horas extras en su trabajo para trabajar con ella. Mi madre no era exactamente el tipo de persona que jugaba para perder. Doña Adelaida nunca entraba a jugar un partido para salir derrotada. Con esa fuerza traía gente a nuestro garaje y les daba entrenamiento. Como ganaba comisiones, incluso sin mucho gusto por las ventas al principio, sentía que podía cambiar de vida a través de aquel negocio y apostó todas sus fichas en él. Entre los dos habían formado un equipo poderoso en Brazilian Way, que llegaba a representar el 70% del negocio. La meta de mi padre era clara. Si gano 3 veces más de lo que gano como tornero mecánico, renuncio y trabajo contigo. El nombre de su equipo era Sol Naciente. Después de 4 años de mucho trabajo, el dueño de la empresa lo sorprendió.
les dijo que iba a criar ganado y cerrar la empresa. En ese periodo, mi padre tuvo que enfrentarse a su desierto y se quedó un año pensando en cómo resolver esa situación, hasta que Dios envió un ángel a la vida de mi madre. No sé si crees en esto, pero creo que a veces ciertas personas llegan a nuestra vida para traer buenas nuevas. Este ángel vino bajo la forma de una amiga que le dijo: Adelaida, abre tu propia empresa. Mi madre, que creía que solo sabía vender productos y construir equipos de venta en el garaje de casa, dijo que no entendía de empresas. ¿Y tú crees que yo sé cómo se abre una empresa? Yo sé capacitar vendedores, no sé armar equipos. En ese momento, su pasión habló más alto y doña Adelaida decidió armar su propia empresa. Fue cuando decidió vender las máquinas que usaba para coser y que eran fundamentales para nuestro sustento, que mamá quemó los puentes. Vendió las máquinas para comprar un escarabajo color tomate para entregar sus productos. Apostó todas sus fichas al plan A, ya no tenía plan B. Como le gustaba mucho la disciplina, la fuerza y el foco de los japoneses, doña Adelaida preguntó un día: ¿cómo se dice sol naciente en japonés? La respuesta fue Hinode. Estoy seguro de que cuando entré en el garaje de mis padres y empecé a ayudarlos, Dios le dio una vuelta a la llave que había puesto en mi corazón. Me di cuenta de que era lo que quería hacer en mi vida. Creía con total seguridad que Hinode sería una gran empresa. Su nombre de por sí ya tenía magia. Hinode significa el primer rayo de sol del primer día de enero. Es en ese momento que el pueblo japonés se reúne para hacer sus oraciones, agradecer el año que pasó y pedir la bendición para el año que entra. Hinode es el primer rayo de sol del año, porque Japón es la tierra del sol naciente. Yo sabía que aquel rayo de sol que brillaba en los ojos de mis padres nos iluminaría a todos y sería capaz de iluminar toda la tierra un poco más tarde. Cuando empecé a ayudarlos, hacía absolutamente todo. Envasaba productos por la mañana, separaba pedido por la tarde y hacía entregas por la noche. Vivía cargando bolsas de productos en la espalda para hacer entregas y durante las entregas aprendí a conducir. Ahí entendí que el puerto seguro, traducción de puerto seguro, era dentro de mi casa, donde sin ninguna seguridad de que aquello podría funcionar, todo el mundo trabajaba con ganas de hacer que funcionara de verdad. Solo que en el primer año nuestra existencia como empresa no fue exactamente una maravilla. Agarrábamos 20 litros de champú y 10 litros de perfume, los poníamos en una especie de biberón y los precintábamos con una pinza. Había días que iba a mi habitación sin poder cerrar la mano de tantas ampollas que me habían salido por el esfuerzo. Armar y administrar una empresa no era tarea fácil. En aquella época teníamos una inflación galopante y había días en que mi padre no encontraba envases y botellas para llenar uno de los productos, el doctorciño. Incluso en los días difíciles siempre decía: hijo, Dios está siempre al mando. Dios está siempre a mi lado. Un día, una especie de milagro de aquellos que ni siquiera sabemos bien cómo ocurrían, se manifestó en nuestras vidas. Mi padre conducía por Sao Paulo pensando en qué hacer para conseguir los envases que le faltaban. De repente, apareció un camión lleno de productos delante de sus ojos y una caja se cayó prácticamente sola. Vio la caja llena de productos y notó que era exactamente lo que necesitábamos: frascos vacíos iguales a los que estaban en falta. Pero, mientras mi madre era una mujer con atributos inestimables de honestidad, mi padre fortalecía su espíritu a través de la paciencia y la resignación. Miró la caja con los envases que se habían caído del camión, la recogió y siguió al conductor para devolvérsela. Como la caja tenía la dirección de la empresa, fue fácil encontrarla. Entró y contó por qué estaba allí. «Necesito envases», dijo cuando encontró al responsable de la empresa. «¿Cuántos?», le preguntó el tipo. «Unos 500». Al dependiente una carcajada se le escapó de la boca y le dijo: «¿Estás loco?». «Desafortunadamente es imposible. Para poner este molde en la máquina necesito que lleves 20.000 unidades». Mi padre respondió que no podía pagar por todo aquello y salió de la empresa con un semblante triste. Por algún motivo, aquel hombre había sido tocado. Mi padre dice que su ángel debe de haber conversado con alguien. Quien conoce la historia sabe que este hombre luego sería el primer gerente de la historia de Hinode. Don Francisco, espere. Había encontrado algunos envases como los que mi padre necesitaba y decidió ayudarlo. Cuando don Francisco llegó a casa con la noticia, todos festejamos con alegría. Mi madre, a pesar de todas las dificultades que estábamos enfrentando, decía confiada: «Va a salir todo bien, es la única alternativa».
Al ver la fuerza que mamá tenía para inspirar a la gente, entendía que la decisión estaba en nuestras manos y yo tenía los atributos y la disciplina necesaria para absorber más que los valores que me pasaban. Fue con ellos que entendí que los superhéroes de los cómics podían ser de carne y hueso y todos nosotros podríamos crear nuestra propia historia con los poderes y las habilidades que cada uno tiene. Hoy sé que para tener éxito se necesita amar lo que uno hace y no estoy hablando necesariamente de dinero. Aquel niño que quería ser piloto de avión porque quería aprender a volar y coleccionaba cómics para conseguir encontrar el secreto de los superhéroes, comenzaba a entender todo lo que era necesario para convertirse en un miembro de la Liga de la Justicia de la gente de carne y hueso. Sabía que podía volar incluso sin pilotear un avión. Con esa llave girada dentro de mi corazón, solo tenía una certeza. Dios siempre se preocupaba por mi futuro. Ya había entendido que Él era mucho más capaz que yo, pero yo sabía exactamente lo que debía hacer para llegar a donde quería. Tiempos de buscar y tiempos de desistir. Tiempos de guardar y tiempos de desechar. Tiempos de rasgar y tiempos de coser. Tiempos de callar y tiempos de hablar. Tiempos de amar y tiempos de odiar. Tiempos de luchar y tiempos de vivir en paz. Eclesiastés 3, 6, 8. Si hoy sé cuán importante es cuidar a los demás, es gracias a mis padres y a los mentores que escogí y encontré a lo largo de mi vida. Si hoy sé pensar con el corazón, es porque crecí junto a mis padres, dos seres humanos que no desistieron ante las dificultades que encontraron a lo largo de sus vidas y que nos transmitían valores día tras día, sobre todo cuando no estábamos en las mejores condiciones económicas. Si hoy creé un vínculo emocional con la empresa y con toda la familia Ginodé, es porque con el tiempo creamos una compañía donde existe una relación de confianza mutua y donde las personas depositan su esperanza. Todo lo que construimos fue a través de actitudes sólidas, muchas veces contrariando el sentido común, y desde el principio siempre tuvimos el compromiso sincero de creer en la gente, y esto permanece intacto. Fue en la escuela EMPG, profesor Marcos Melega, en Lausanne Paulista, zona norte de Sao Paulo, que encontré algunos de los mentores que me inspirarían durante toda mi vida. En aquella época, la relación alumno-profesor era de mucho respeto. Los alumnos valoraban el papel del profesor y lo respetaban como a sus padres. A pesar de estudiar en la escuela municipal, que hoy es vista con malos ojos, tenía profesores que me elevarían por encima del promedio, entre ellos doña Ana Suelí. Profesora de ciencias, era una mujer extremadamente exigente que nos hacía creer en nuestra capacidad de ir adelante, dedicada, nos veía como iguales y hacía que creyéramos en nuestros sueños. Para doña Ana Suelí no había diferencias entre razas, credos, colores y posiciones sociales. Nos veía a todos como seres humanos exactamente iguales. Incluso a mí, que venía de una familia humilde, no me veía como pobre. Esto fortalecía nuestra autoestima sin que pudiéramos percibirlo. Era a través de sus ojos que creíamos que podíamos contribuir con nosotros mismos, con nuestra familia y con el mundo. Incluso en nuestro esfuerzo diario siempre nos desafiaba cuando decía, tú puedes más. En aquella época, siendo el mayor de los 4 hermanos, me exigía más a mí que a los demás, pero todavía no creía que podría tanto. En la escuela también aprendíamos el poder de la disciplina con doña Antonia, una directora pragmática que estaba siempre convencida de que todo lo que hacíamos podría mejorarse con el paso de los días. Solo que no era ni el himno nacional ni las clases de ciencias lo que me hacía vibrar. Lo que me gustaba de verdad eran los números. Todos los días, tan pronto como llegaba a Ginodé, tomaba los pedidos y los sumaba a mano, con la calculadora al lado. Mi cabeza giraba alrededor de los números. Era así que calculaba precio, primas y comisiones. Hacer esto en épocas de hiperinflación era aún más complejo y laborioso, pero no dejaba de ser fascinante. Como teníamos cerca de 40 productos en el catálogo, revisaba los costos y calculaba el nuevo precio de los productos todos los meses. Solo que, para poner precio, era necesario saber el valor del trabajo de cada uno de los que formaban parte de la familia Ginodé, que aún era reducida en la época. Aunque me gustara la matemática, era la valorización del trabajo humano la que hacía que mi cabeza se conectara con el corazón y que observara el valor de la gente que estaba a mi alrededor. Un día surgió un amigo, José Óscar, que después se convertiría en el primer director en la compañía. Óscar era ese tipo de persona que veía las cosas como eran y decía, ¿por qué no mejorarlas? A mí me encantaba este tipo de visión. Después de una breve visita me preguntó, ¿qué tal un sistema de gestión? Recuerdo que dejó haber hecho una cara curiosa.
porque luego me hizo otra pregunta. ¿No tienes una computadora? No, no teníamos computadora ni soñamos que un día manejaríamos todo a kilómetros de distancia a través del Internet. Fue así que compré nuestra primera PC-AT. Estábamos en 1989 y la tecnología de última generación tenía aproximadamente 10 megabytes de capacidad. Además de la computadora, compré algunos disquetes para almacenar nuestra información. Si tienes menos de 20 años y no tienes idea qué es un disquete, era un disco cuadrado que poníamos en un lector de la computadora para guardar información. Era el pendrive de aquella época. En ese periodo surgió la primera factura impresa, algo fascinante en la época y una evolución para mí, que pasé a ganar tiempo para usarlo con otros quehaceres. Después de la jubilación de las calculadoras manuales, que fueron sustituidas por el sistema de gestión que funcionaba dentro de la computadora, entendí que la forma en que hacíamos cosas triviales siempre podría ser mejorada para que el trabajo fluyese mejor. Así que desarrollé procesos para envasar y entregar productos y empecé a provocar cambios. Solo que nadie llega a ningún lugar solo y para contar con una línea de producción es necesario contar con aliados. Mi Liga de la Justicia estaba llena de superhéroes de carne y hueso. Esta liga estaba compuesta por mis amigos de la calle, eran ellos los que formaban parte de mi línea de producción. Fue en esta época que mi amistad con Guto, que es mi amigo más antiguo y hoy gerente de compra de Ginodé, comenzó. La mayoría de las veces yo aparecía cuando ellos estaban jugando al fútbol y les pedía que me dieran una mano. Aquel Sandro que le había dado una vuelta a la llave que llevaba en el corazón podría ser más maduro que sus amigos, pero aún era un niño, y fue ese niño que decidió irse a vivir solo un día, aunque estuviera acostumbrado a vivir con gente en todos los rincones de su casa. En cuanto manifesté que tenía ganas de ir a vivir solo, mi madre fue categórica. Si quieres, ve. Y así lo hice. Creo que mamá ya lo sabía mucho antes de que yo tomara las llaves del apartamento donde viviría solo durante 6 meses. Pero yo necesité vivirlo en persona para saber que no era lo que quería. Pero ella sabía también que de nada serviría decirme que lo mío era estar rodeado de gente. Necesité vivir solo durante un tiempo para saber que no era lo que quería. Sin embargo, otro hecho aislado ocurrido en el trabajo acabaría cambiando el rumbo de los acontecimientos, además de probar que coincidencias eran milagros, milagros en los que Dios prefería no aparecer. El 15 de junio de 1989, Ginodé ya estaba instalada en un edificio de 2 pisos. Teníamos un galpón, una oficina y unas pocas máquinas, pero ya decíamos que contábamos con una línea de producción. Ese día yo estaba trabajando en la parte de arriba, donde trabajábamos Ivo, un amigo que había comenzado allí cuando éramos adolescentes, algunas personas de la oficina que hacían cobro, emisión de facturas y otras cosas más, y yo. Como me encantaba saborear un buen café, bebía varias tazas durante el día, solo que la cafetera más cercana quedaba en el piso de abajo. Ivo siempre bajaba y traía café para los dos. Hasta aquel 15 de junio cuando dijo, Sandro, no voy a buscar el café hoy. Yo no era un tipo fresco, pero Ivo y yo teníamos aquella confianza mutua que solo las amistades duraderas pueden proporcionar. No demoré mucho para responderle, Ivo, tú siempre vas, búscate un café, por favor. Él estaba convencido, no quería buscar el café de ninguna manera. Ya te lo dije, Sandro, hoy no. Me levanté y decidí bajar. Está bien, hoy lo busco yo, pero solo hoy, le avisé bromeando. Aquel día crecí, bajé las escaleras, encontré a mi padre y a Carlos, que trabajaban en el piso de abajo, y llené la taza de plástico con una generosa dosis de café. Mientras el café se enfriaba, empecé a charlar con mi padre hasta que oímos un estruendo. El ruido parecía un golpe y pensé que algo se había caído al suelo. Nos quedamos los tres en silencio, asustados con el ruido, y luego oímos un segundo ruido fuerte de algo golpeando el techo. Tiré el café y subí corriendo. Cuando entré a la oficina de arriba, todo estaba inundado de rojo. Era la sangre de Ivo que había manchado las paredes, el suelo y principalmente su cuerpo. Caído en el suelo, Ivo estaba con la ropa toda manchada. Era como si su cabeza hubiera explotado, pero continuaba intacta. La escena de toda esa sangre era como si estuviéramos en una pesadilla real. Ivo había sido baleado y el tiro había sido disparado por una persona que me buscaba. Probablemente era un asalto, pero no parecía que el asaltante tenía la intención de lastimar a nadie, porque estaba asustado cuando el arma se disparó sin querer y el tiro alcanzó la boca de Ivo. En aquel momento no sabíamos ni siquiera dónde la bala estaba alojada, pero la necesidad era socorrerlo inmediatamente y llevarlo a un hospital. Todo había ocurrido de forma muy rápida.
El sujeto había entrado por la puerta delantera del edificio y había subido al segundo piso justo cuando yo había bajado. Mi corazón latía fuertemente y no hice ninguna pregunta en ese instante. Solo alcé a Ivo y bajé las escaleras rápidamente hasta llegar a mi coche. Yo estaba tan nervioso que entré con él en el asiento trasero del coche y lo apoyé en mi falda, olvidando que tenía que conducir. Me acuerdo que la primera noticia que el médico nos dio fue que la bala estaba alojada en la columna y que si se movía, mi amigo podría quedar tetrapléjico. Yo no sabía si le agradecía por saber que estaba vivo o si rezaba para que la bala no se moviera. Solo sabía que, si no hubiera bajado a buscar un café, podría estar muerto. Durante las noches que me quedé en el hospital al lado de Ivo, el médico decía que no podía moverse. Luego, Eduardo, Guto y yo nos rotábamos para que Ivo tuviera compañía. Fueron 3 meses interminables de aflicción hasta el día en que le dieron de alta. Aquel día, quien hizo un pedido fue él y no era una taza de café. Sandro, tengo mucho miedo de ir a casa. ¿Puedo quedarme en tu casa por algún tiempo? No dudé en acoger a Ivo y no sospechaba que los días fuera del hospital serían más tensos que los que estuvo dentro. Con mucho miedo, Ivo tenía pánico de cualquier ruido que oyera y, sin conseguir salir de casa, vivía en un estado de tensión y angustia. El miedo era tan grande que se bañaba con la puerta abierta para no quedarse solo dentro del baño. Ciertas intervenciones divinas nadie explica. Hasta hoy no sabemos por qué aquel 15 de junio Ivo resolvió no bajar a buscar un café para mí en la fábrica, como hacía todos los días, ni por qué 3 meses después, mientras se bañaba con la puerta abierta, un viento fuerte haría que la puerta se golpeara con fuerza. El ruido que hizo la puerta al golpearse fue tan alarmante que Ivo se asustó y resbaló. En la caída se golpeó la cabeza contra el inodoro. Solo me enteré de lo ocurrido cuando recibí la llamada de la persona que trabajaba en casa, diciendo que Ivo estaba delirando de fiebre y pidiendo socorro. Corrí a casa y lo llevé de nuevo al hospital donde encontramos el mismo neurocirujano que lo había tratado después del accidente anterior y que le pidió algunos exámenes. Yo estaba afligido porque sabía que la bala no podía moverse del lugar donde estaba alojada. Cuando el médico salió de la sala y me dio la noticia de lo que había sucedido, no pude evitar las lágrimas. Con la caída se golpeó la cabeza, el golpe hizo que el proyectil se desplazara desde la columna hacia la garganta y gracias a ello fue posible que le hiciéramos una cirugía simple para retirarle el proyectil. Desde aquel día en adelante no existiría más la posibilidad de dudar de la existencia de Dios. Conforme el médico iba hablando, yo recordaba el miedo que teníamos de que la bala se moviera y que así Ivo pudiera quedar tetrapléjico. La bala se movió, pero justamente hacia el lado contrario, salvándole la vida. Esto había ocurrido gracias a la puerta que se golpeó, lo asustó y se cayó. Cuando salimos del hospital, apenas podíamos creer en las coincidencias que habían sido parte de nuestra vida durante esos meses, y aunque estaba feliz de estar vivo y de ver a mi amigo fuera de riesgo, todavía estaba sorprendido por la fuerza de los acontecimientos. Mientras Ivo empezaba a calmarse, yo comenzaba tardíamente a sufrir el impacto emocional por aquel fatídico día. Estaba tan asustado con todo aquello que necesité pedir licencia en Ginodé. Necesitaba descansar del día a día en la fábrica para olvidar el ruido de aquel tiro. Por eso empecé otro negocio en paralelo que también tenía que ver con la audición, una tienda de equipos de música para automóviles. Yo era un joven sagaz, me gustaban los coches. Le pedí dinero prestado a mi madre para abrir este negocio que me parecía interesante. En aquella época debe de haberme prestado unos $10,000 y yo salí de allí lleno de ideas. No entendía mucho sobre sociedades, pero enseguida aprendí lo primero. Para que un negocio, una situación o una relación funcionen, es necesario que todos remen al mismo tiempo. Aprendí eso gracias a la experiencia que me ofreció esta tienda. Había abierto la tienda con un socio cuyo compromiso era totalmente diferente. Mientras yo llegaba temprano y quería trabajar, él comenzaba su jornada a las 11 de la mañana. La tienda era en la zona norte y aparecían clientes de todos lados. Venía gente de la zona sur e incluso ganamos un campeonato de equipos de sonido después de apenas 6 meses de abierta la tienda. En cierto momento percibí que el negocio no iba a funcionar. Yo me dedicaba al 100% y la otra parte no se dedicaba con la misma intensidad. Una de las cosas que aprendí cuando tomé la decisión de abandonar la tienda fue que una buena asociación funciona cuando los socios tienen la misma iniciativa, los mismos objetivos y trabajan a la par. Yo nunca tuve problemas de tomar a alguien de la mano y si fuera necesario de tironearlo un poco para caminar juntos, pero salir de donde estoy, caminar hacia atrás y empujarlo por la espalda es algo que no consigo. En el caso de esta tienda era así y no funcionaba.
Si siguiéramos así, no llegaríamos a ningún lugar. Yo ya estaba muy decidido y tenía claro qué quería y qué no quería. Así que vendí mi parte por $23,000, un año después del inicio del negocio, y pude devolverle todo el dinero a mi madre. Ella se puso feliz porque yo volvía y que en ese momento ya no sentía más miedo. La herida abierta con lo ocurrido a Ivo ya había cicatrizado y yo sabía dónde era mi lugar. Mamá, papá, este es mi lugar. Hinode es mi lugar. Esta frase marcó mi regreso. Incluso sin haber salido nunca, ese era el momento de volver y entrar con todo. Era un momento de cambios.